Curiosamente, en el Antiguo Testamento o en el hebreo del Antiguo Testamento, no tenemos una palabra específica para referirse a promesas. No hay una palabra que sea promesa o promesas. Se usan términos que al traducirlos, el traductor puede traducir como promesa, pero si lo hiciéramos literalmente, tendríamos que traducir de otra manera. Así que en el Antiguo Testamento, en el hebreo del Antiguo Testamento, en realidad no existe la palabra promesa. Voy a compartir algunos términos que exploré donde se habla de, hace referencia a promesas de Dios. Un primer término es el verbo pala, que significa hacer cumplir una promesa. Y ese verbo va acompañado de una preposición, que es la preposición le, que significa para de. Y además unida a la palabra neder, que significa voto o promesa. Así que este término, esta expresión, va a significar cumplimiento de un voto o de una promesa, pero no se usa con referencia a una promesa divina, sino a una promesa humana. Y quiero leer, por ejemplo, Levítico 22:21. Levítico 22:21. Y dice, asimismo, cuando alguno ofrezca un sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto, y ahí está la expresión, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. Y también en 27:2 tiene el mismo sentido y usa las mismas expresiones allí. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguien haga un voto especial a Jehová, según la estimación de las personas que se hayan de redimir, lo estimarás así. De modo que tenemos allí voto o promesa. Y en números 6:2, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se aparte haciendo voto de Nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y pues vienen los requisitos para el voto de Nazareo. De modo que tiene que ver con cumplir un voto o hacer cumplir un voto, pero más que todo un voto hecho por un ser humano, no se usa con referencia a una promesa que Dios ha hecho. Cuando se habla de esas promesas de Dios, encontramos el uso del verbo amar, que significa decir. Y también como sustantivo, el sustantivo omer, que significa dicho. Y allí en el Salmo 77:8, esa parte final del versículo dice, se ha acabado perpetuamente su promesa. Literalmente la traducción sería, se ha acabado para siempre su dicho, se ha acabado para siempre a lo que él dijo. Así que vamos a encontrar este verbo amar para referirse a lo que Dios dice que va a cumplir, que va a dar, que va a hacer a favor de una persona o a favor de un pueblo. Y este es el verbo, por ejemplo, que encontramos allí en Génesis, cuando se habla de que Dios dijo. La palabra de Dios es tan fiel, es tan firme, que cuando Él habla, ya va en ejecución lo que Él está diciendo. Así que es algo muy firme. Y por eso lo que Él dice, aunque no afirme, aquí yo estoy haciendo una promesa solemne, simplemente con que Él diga algo a favor de alguien
o le ofrezca algo a alguien, pues ya esa palabra es firme. La palabra de Dios es una palabra fiel, una palabra que con simplemente el pronunciarla ya podemos saber que se cumple. Otro verbo que se usa para hacer referencia a esto es el verbo dabar. Dabar es hablar, proclamar. Allí tenemos un ejemplo en Primero de Reyes 8:56. Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel conforme a todo lo que él había dicho. Ni una sola palabra de todas las promesas que expresó por medio de su siervo Moisés ha faltado. En Dios habla hoy, dice, sus buenas promesas, a las buenas promesas. Y allí tenemos, fíjense, el uso del verbo, todo lo que él ha dicho, había dicho. Ni una sola palabra, allí como sustantivo, dabar. Dabar se pronuncia así para referirse al verbo, hablar, decir, pero también acompañándola de otras vocales, dabar es palabra. Pero palabra también significa cosa. Acto, dabar significa un hecho, un hecho. De tal manera que cuando Dios habla, esa palabra que habla se vuelve acto, se realiza. Y por eso el profeta puede decir con toda firmeza que esa palabra de Dios nunca vuelve vacía a él, sino que realiza el propósito para el cual él la envió. Amar se entiende como el modo de revelación, como el medio de revelación, tal como por ejemplo el espíritu, las visiones son medios de revelación, mientras que dabar se entiende como el contenido mismo de la revelación. Esa es una distinción que algunos eruditos hacen. Muy bien. Otro verbo que encontramos acá es el verbo shabbat, jurar, jurar. Y tenemos aquí Éxodo 32:13. Dice, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado, nishbata, por ti mismo y les has dicho. Y allí viene el verbo amar. Yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y le daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que os he hablado y ellos la poseerán como heredad para siempre. Y en Éxodo 33:1, Jehová dijo a Moisés, anda, vete de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré, Nishbati, a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, y otra vez acá el verbo, a tu descendencia la daré. Pero este uso de jurar no es tan frecuente, pero es una forma que encontramos para hablar, para referirse a esas promesas de Dios. Él jura y jura por sí mismo, por su propio nombre, que es muy importante. En el Nuevo Testamento encontramos el término evangelía, que puede traducirse exactamente como promesa, algo que fue prometido, un don que se otorga por gracia. Y allí yo he colocado citas donde aparece el término evangelía. Y solamente quiero leer Lucas 24:49. Pero en todas las citas que les voy a dar, que pues no podemos leer una por una por cuestión de tiempo, aparece el término evangelía. Lucas 24:49. Ciertamente yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén
hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Y acá tenemos en Hechos varias citas, y tan solo en Hechos 23, 21 se usa epangelía para referirse a una promesa que no la hace el Señor. Es una promesa de una persona. En el resto de citas tiene que ver con una promesa de Dios, las promesas de Dios. Y allí ustedes pueden ver varias citas: Hechos 1:4, 2:3, 39, 7:17, 13, 23, 32, 23, 21, que digo es la única donde no se usa con referencia a Dios. Hechos 26:6, en Romanos 4:13 al 25, 9:4 al 9, 15 al 8, segunda a los Corintios 1:20, 7:1, Gálatas 3:14 al 18, 21 al 29, 3:21 al 29, 4:23 y 28, Efesios 1:13, 2:12, 3:6, 6:2, primera Timoteo 4:8, segunda Timoteo 1:1, Hebreos 4:1, 6:12, 15:17, 7:6, 8:6, 9:15, 10:36, 11:9, 13:17, 33:39, segunda de Pedro 3, 4 y 9, primera de Juan 2:25. Hay promesas que Jesús hizo en las cuales no encontramos el uso de la palabra evangelía, pero simplemente el hecho de que Dios haya mencionado eso, el Señor Jesús haya hablado eso, pues ya es igual una palabra fiel, es una palabra veraz, es una palabra digna de confianza, de creer. Así que el Señor hizo varias promesas que podemos leerlas en los evangelios. Algunas de ellas voy a referirme, pero Él prometió, por ejemplo, que el que oye su palabra y crea al que lo envió tiene vida eterna. Él prometió enviar el Espíritu Santo, y no necesita decir, yo les voy a prometer que les voy a dar el Espíritu Santo, yo les voy a prometer que voy a ir a preparar lugar para ustedes. No, simplemente el hecho de él decir, Él es la palabra que se hizo ser humano, Él es la palabra que se hizo carne, es esa palabra veraz, es Dios mismo. Y Pablo presenta precisamente a Jesús como Dios mismo. En ese famoso himno cristológico que tenemos allí en Filipenses, pues allí tenemos a Pablo diciéndonos que Él es por esencia Dios. Así que como Dios se comporta de la misma manera que el auténtico Dios, porque es el único Dios. El Apocalipsis también termina con una preciosa promesa, aunque no aparece la palabra evangelía. Y dice ese texto: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20. Así que, pues esto de forma muy rápida, son textos o términos, perdón, que se utilizan en la Biblia para referirse a las promesas de Dios. Recordemos que en el Nuevo Testamento, pues sí tenemos una palabra para la palabra promesa. En el Antiguo Testamento no tenemos una palabra específica para esta palabra. ¿Cómo se define la promesa? ¿Cómo se define la promesa? Hay una definición del Diccionario de la Lengua Española que dice: expresión de la voluntad de dar o hacer a uno por él una cosa. Repito, expresión de la voluntad de dar a uno o hacer por él una cosa. Eso es lo que define el Diccionario de la Lengua Española. En el diccionario, Nuevo Diccionario Bíblico de Ediciones Certeza, se define diciendo una palabra que se proyecta a un momento temporal futuro, aún no ocupado. Va más allá de quien la pronuncia y de quien la recibe, y determina un compromiso entre ellos para el futuro. Es algo que se
ofrece para un tiempo posterior que puede ser muy cercano o remoto. Y de hecho hay promesas en la Biblia que están para un tiempo cercano y otras para un tiempo más lejano. Uh, por ejemplo, el Señor prometió enviar el Espíritu Santo y eso ocurre muy pronto, pero el Señor ha prometido regresar por nosotros y todavía estamos esperándolo. Igual en el Antiguo Testamento hubo promesas que no se cumplieron tan rápidamente. Por ejemplo, el hecho de sacar al pueblo de Egipto fue una promesa que se tardó en cumplir, y el hecho, la promesa de darles la tierra de Canaán, pues también tardó varios años en cumplirse. Así que en la Biblia, que se llama Palabra de Esperanza, que va a ser presentada al terminar esta charla por Marian de la Sociedad Bíblica Colombiana. Allí se sacó una Biblia que inicialmente se llamó la Biblia de Promesa, pero ahora se ha lanzado con un formato mucho más atractivo y con algunos cambios, y se llama Palabra de Esperanza. Allí se da esta definición. Una promesa es un ofrecimiento solemne, una palabra que se proyecta al futuro, de cumplir con honestidad y verdad un juramento. Es una expresión de compromiso que le lleva a cumplir lo que ofreció. Y pues no necesariamente hay que hacer un juramento. En el caso de Dios no tenía que hacerlo, simplemente el hecho de dar su palabra. Y en realidad, para los antiguos, la palabra era suficiente. Decirlo ya era un compromiso serio. Muy bien. ¿Qué debemos tener en cuenta al estudiar las promesas? Voy a compartir unas cuantas cositas nada más. En primer lugar, tener en cuenta a quién es dirigida la promesa. ¿Es para cualquier persona? ¿Es una promesa general? ¿Es para un grupo particular o es para una persona en particular? Nosotros, aún por ejemplo, con el canto que entonábamos, afirmábamos que a todas esas promesas Dios las dijo como si las hubiera dicho directamente para cada uno de nosotros, sin tener en cuenta a quién se le da la promesa. Y entonces, cuando nosotros estudiamos las promesas, debemos preguntarnos en primer lugar, ¿es una promesa general o es una promesa para un grupo en particular o es una promesa para una persona en especial? Y eso lo debemos tener en cuenta. ¿Para quién es la promesa? Hay promesas que son generales. Creo que no voy a alcanzar a leer todas las citas que tenemos, pero quizá algunas de esas vamos a poderlas leer. Dice Génesis 1:29, después dijo Dios, mirad, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, así como todo árbol en que hay fruto y da semilla. De todo esto podréis comer. Esa es una promesa para toda la humanidad. Todavía nosotros estamos disfrutando de esa promesa. Dios ha hecho que la tierra sea fértil y produzca frutos de los cuales nosotros nos alimentamos. Luego el Señor va a permitir que también el ser humano pueda alimentarse de la carne de los animales, y es una promesa que todavía sigue vigente. También, por ejemplo, es la promesa de que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. Esa es una promesa general. No está determinada a una sola persona o a un solo pueblo, ¿no? Está para todos, inclusive para buenos y para malos. Es la misericordia de Dios. En segundo de Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 16, tenemos una promesa para una persona en particular. Para David, segundo de Samuel,
capítulo 7, versículos 12 al 16. Allí Dios le promete a David crear una dinastía, una dinastía. Y entonces Dios le prometió a David que siempre habría un descendiente de él ocupando su trono. Es una promesa muy particular, muy definida para alguien que ejerce su reinado allí en Israel. El gran rey David es el único rey a quien Dios le hizo esta promesa a través de un pacto. Le prometió que nunca faltaría un descendiente suyo que se sentara en el trono. Así que eso es algo muy definido, es para David. En Deuteronomio 1:8 tenemos una promesa para los israelitas en cumplimiento de esa promesa previa hecha por Dios a los patriarcas, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dice, mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró dar a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob y a su descendencia después de ellos. Entonces, es esa promesa que ahora Dios está cumpliéndole al pueblo de Israel, que lo sacó de la esclavitud de Egipto y lo ha transportado a través del desierto y ahora lo ha llevado a las puertas de la tierra prometida. Allí está el pueblo frente ya a esa tierra que va a poseer. Y es una promesa que Dios le hizo a Abraham mucho tiempo antes y se la ratificó a Isaac, a Jacob. Así que ahí tenemos promesa hecha por Dios a un pueblo. Acá en Génesis 13, versículos 14 al 17, tenemos ya esa promesa de Dios a Abraham y a su descendencia. Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y desde el lugar donde estás mira al norte y al sur, al oriente y al occidente. Toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Así que es una promesa para Abraham y su descendencia. Esta es una promesa interesante porque en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo, tanto en Romanos como en la carta a los Gálatas, va a hablar de esa promesa como una promesa que también fue dada a nosotros. Y de hecho en el capítulo 12, versículos, el Señor dice: haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición, bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta promesa la hemos interpretado también de una forma cristológica. En Cristo Dios cumple esa promesa para todos nosotros también, los que creemos, y Pablo va a decir, en realidad los que creen a Dios, pues son herederos de esa promesa. En Génesis 16, 11 y 12 tenemos la promesa que Dios le hizo a Agar, la esclava de Sara, cuando huyó de la casa de Sara, y Dios le promete que de Ismael también hará una gran nación, el hijo que iba a nacer de Agar. Así que es una promesa bien definida para una persona en particular, Ismael. En Deuteronomio 11:24 tenemos también la promesa para el pueblo de Israel. En el Salmo 46:1 es una promesa para los que confían en el Señor. Y quiero leer ese versículo que creo que todos lo sabemos o lo hemos leído mucho. Así que es para los que confían en el Señor. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, los que confían en el Señor. En el Salmo 84, 11, es mucho más definido allí, de forma muy expresa,
se habla de para quién es esta promesa. Porque sol y escudo de Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Así que ahí tenemos esa promesa de Dios, y es para los que andan en integridad. Está bien definido para quién es la promesa. En Juan 14, 1 al 3, el Señor da una promesa a sus seguidores. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Así que es una promesa de Dios para sus discípulos, sus seguidores. Y tenemos que decir que no es solamente para los discípulos del primer siglo, es para todos los que, como esos discípulos del primer siglo, creemos en Jesús y permanecemos en él. Y en el 15:18, acá hay un error aquí, pero es perdón, 16, 16 a 5 en adelante, donde el Señor promete también el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Y entonces tenemos 14, 15, 16, donde el Señor promete el Espíritu Santo. Muy bien. Así que tenemos allí promesas para a quienes se dirige la promesa. Eso es lo primero que debemos tener en cuenta. En segundo lugar, tener en cuenta si esa promesa tiene condición. Si esa promesa tiene condición. Y en Efesios 6:2, Pablo dice, hijos, amad, respetad, honrad a vuestros padres, porque este es el primer mandamiento con promesa. Y cita precisamente Éxodo 20:12, donde el Señor da los 10 mandamientos y pide que los hijos respeten, honren a sus padres. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y Pablo toma esto y dice, ese es el primer mandamiento con promesa. Así que hay una promesa, te va a ir bien, vas a vivir muchos años, pero la condición es que debes honrar a tu papá y a tu mamá. El Mateo 28:20 es una promesa que repetimos constantemente casi siempre, y entonces decimos, recuerde que el Señor estará con usted todos los días hasta el fin del mundo. Y eso es verdad, pero eso es el resultado de algo que debemos hacer. Y Jesús les dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y entonces, si hacemos eso, tenemos la promesa. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En ese contexto está la promesa del Señor. Cuando ustedes cumplan fielmente lo que yo les estoy encomendando, que conocemos como la Gran Comisión, les aseguro que yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y en el Salmo 1:3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero tiene una condición, que en la ley del Señor medita de día y de noche. Medita de día y de noche en la ley del Señor. Y es algo parecido a lo que tenemos en Josué 1:8, que dice, y
porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero allí hay una condición. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En Deuteronomio encontramos esa promesa de Dios de darle al pueblo la tierra que le había ya prometido a Abraham y ratificado a Isaac y a Jacob. Pero hay condición y el pueblo no tuvo en cuenta la condición. Y allí en Deuteronomio encontramos ese catálogo de bendiciones y de maldiciones. Y en los primeros versículos se habla de las bendiciones. Si ustedes son fieles, entonces vendrán sobre ustedes estas bendiciones, entre las cuales está la de gozar de la tierra que el Señor les da. Pero si no son fieles, entonces vendrán estos castigos y entre esos está el ser arrancado de la propia tierra. Precisamente cuando ocurre el cautiverio, el pueblo de Israel, el pueblo judío, entra en una crisis de fe tremenda porque consideran que Dios no ha cumplido esa promesa porque los ha sacado de la tierra que le dio. Pero recordamos la teología del deuteronomista que dirá, recuerden que Dios nos dijo que sí vamos a disfrutar de la tierra, pero a nosotros nos tocaba ser leales a Él, a tenerlo como único Dios, no irnos tras los ídolos, no violar la ley, a cumplir el pacto. Y si nosotros no hacemos eso, Dios también anunció que vendría sobre nosotros tales castigos. Así que allí tenemos condiciones. Juan 5:24, una promesa del Señor. De cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Esa es la promesa. Tendrá vida eterna, no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. La promesa, pero la demanda al que el que oye mi palabra y cree al que me envió. Igualmente, allí en Juan 6:40, y esta es la voluntad de que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Y entonces aquí tenemos esa promesa, el que ve al Hijo y cree en él, y cree en él. En Mateo 6:25 al 33 tenemos también un hermoso texto donde se nos habla de cómo Dios cuida de nosotros, cómo Dios nos viste, cómo Dios provee nuestras necesidades, cómo Dios nos cuida. Pero está la demanda: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y allí otra vez en Juan, capítulo 14, versículos 15 al 17, tenemos el, el mandato: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y viene la promesa: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis porque vive con vosotros y estará en vosotros. Así que hemos visto dos cosas. Primero, considerar a quién se dirige la promesa. ¿Es una promesa para todos en general? ¿Es una promesa para una persona en particular? ¿O es una promesa para un grupo también definido? ¿Ya? También fíjense, cuando el pueblo fue al cautiverio, además de pensar que Dios no les había cumplido la promesa que les hizo, también creyeron que Dios había incumplido la promesa que le hizo a David. Pero otra vez el deuteronomista va a decir que esas promesas tienen condiciones. Y la otra cosa es
tener en cuenta la ocasión. Y estamos ya terminando, tener en cuenta la ocasión. Voy a referirme a dos textos nada más, pero hay muchos textos donde, y cada promesa tiene una ocasión, porque todo texto está dentro de un contexto. Y por eso en la exégesis se afirma ese principio, considerar el texto dentro de su contexto. Ningún texto está fuera de contexto. Y acá pues decimos lo mismo, tener en cuenta esa ocasión, en qué contexto se da esta promesa. Y tenemos una hermosa promesa que recitamos frecuentemente y está en Isaías 43, 2 al 3. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba a cambio de ti. Y sigue la promesa de Dios, no temas porque yo estoy contigo. Esta promesa está dada en la época del cautiverio babilónico. Es un contexto de cautividad. La gente que está allí cautiva, el pueblo judío que está cautivo, llegó a tener la idea de que Dios se había olvidado para siempre de ellos. Recordemos que a través de Jeremías, Dios les había prometido que después de 70 años, Él los iba a retornar a su tierra. Y entonces puede ser que estaban diciendo, parece que Dios no cumple tampoco esa promesa. Y están desencantados, desilusionados, están completamente frustrados y están diciendo, Dios se olvidó de nosotros. Dios no nos tiene en cuenta. Y Dios va a decirles a través de Isaías y los capítulos 40 de Isaías en adelante son mensajes de esperanza, de consolación a un pueblo que ha recibido el castigo y que ya la disciplina ha surtido efecto. Y entonces Dios viene para decirle a esos cautivos, yo estoy con ustedes. Cuando pasen por las aguas, y entonces, teniendo en cuenta ese contexto, pues si yo no sé nadar, yo no puedo lanzarme al río Magdalena y decir, pues Dios dijo, cuando pases por las aguas yo voy a estar contigo, y si pasas por los ríos no te vas a ahogar, así que yo me voy a lanzar porque Dios dijo eso. No, hay que tener en cuenta esa ocasión, ese contexto. Son imágenes que el profeta usa para referirse precisamente a esos momentos de angustia, de dolor, de desencanto, de lágrimas, de aflicción. Así que yo debo tener en cuenta al estudiar una promesa, ese contexto, esa ocasión, cuando lo dijo y qué sentido tiene las palabras en esa promesa. Aquí no podemos tomarlo de forma literal y decir, pues Dios dijo que cuando yo me meta al agua, a un río, no me voy a ahogar. Él dijo, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo y cuando pases por el río, no te vas a ahogar. Pero también si se está quemando un edificio, yo me puedo quedar dentro porque Dios dijo, ni cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Así que tranquilo, nos quedamos allí porque no nos vamos a quemar. Tener en cuenta eso. Y otro texto muy citado, eso creo que es uno de los textos que más citamos, está en Filipenses 4:13. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces sacamos ese texto del contexto y decimos, no,
yo me puedo meter por cualquier lugar, así esté la gente más peligrosa, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si leemos bien ese pasaje, está en un contexto donde Pablo habla de que él ha aprendido a vivir ya sea en abundancia o en escasez. Y entonces dice, yo puedo vivir ya sea en escasez o en abundancia y puedo hacer todo esto porque Cristo me fortalece. Así que hay que tener en cuenta esos contextos en que están las promesas. Tener en cuenta la interpretación que los escritores del Nuevo Testamento hacen de las promesas. A veces los escritores neotestamentarios, no solamente con relación a las promesas, sino a profecías, citan profecías que nosotros al estudiarlas decimos, eso en realidad originalmente no tenía nada que ver con lo que el evangelista está diciendo. Por ejemplo, Mateo cita a Oseas y dice, de Egipto llamé a mi hijo. Y cuando estudiamos la profecía de Oseas, sabemos que se está refiriendo a cuando Dios sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y además decir que es a partir de ese éxodo que el pueblo conoce a Dios como con su nombre particular. Yo soy Jehová desde Egipto para ustedes. Y entonces Mateo usa ese texto para referirse a Jesús y decir que también José fue con María y Jesús a Egipto para librarlo de que lo matara el rey Herodes, pero cuando ya ha pasado el peligro, vuelve a decirle que regrese. Y Mateo afirma eso, afianza esto a través de la profecía de Egipto llamé a mi hijo. Un ejemplo nada más, y ustedes podrían verlo después, es lo que cómo Pablo interpreta la promesa de Dios a Abraham. Y va a decir que en realidad nosotros somos herederos de esa promesa porque no son los hijos de Abraham simplemente los que lo son de forma biológica, sino los que lo son por la fe, los que somos por la fe, los que hemos creído esa promesa. Y ya dijimos, de hecho, esa promesa, ya cuando fue dada a Abraham, tiene esa connotación universal. En ti serán benditas toda la familia de la tierra. Y entonces Pablo hace una buena discusión acerca de esa promesa y dirá, pues esta promesa de Dios a Abraham no se limitó a Abraham y a los que son descendientes biológicos de Abraham, sino para todos los que creemos en Jesús, porque la simiente es él, Jesús. Así que eso es algo que debemos tener en cuenta, cómo ellos interpretaron. Y van a usar a veces el término misterio para referirse a esa promesa de salvación que Dios hizo. Y Pablo otra vez será muy claro en afirmar que ese misterio estuvo escondido, pero a nosotros se nos reveló. Y es esa promesa de salvación, esa promesa del evangelio. Hacer una correcta aplicación de las promesas. Yo he escuchado a hermanos decir, pues yo me metí a ese lote y comencé a pisarlo porque Dios dijo que todo lo que pisare la planta de tu pie será tuyo. Esa es una promesa de Dios al pueblo de Israel y no cualquier terreno, sino lo que ella había dicho que les iba a dar. No es que ellos se iban a ir a pisar allá a la región de China, no, es lo que él les había prometido, esa región que les prometió. Y entonces algunos dicen, yo me metí al antejardín de una casa porque esa casa me gustó mucho y yo comencé a dar vueltas allí por el antejardín de esa casa y porque Dios me dijo que todo lo que pisare la planta de mi pie, eso es mío. Y sale el dueño de la casa y nos da golpes y decimos sufrimos por causa de la fe, por creerle al Señor. No, eso no es verdad. Hay promesas de Dios para nosotros. Otra vez, lo que Jesús dijo en Mateo, ni siquiera Salomón se vistió como un lirio de esto. Si Dios alimenta a las aves, los va a alimentar a ustedes. Así que
tenemos varias promesas mucho más claras en el Nuevo Testamento, donde Dios, el Señor nos promete sostenernos, cuidarnos, protegernos, darnos lo que necesitamos. Uno podría hacer lo que se conoce como una extensión, y podría decir uno: Señor, así como tú le prometiste a Abraham que le darías una tierra en posesión, yo quiero que tú también a mí me regales una casa. Pero no decir, es que Dios me dijo que yo puedo ir y pisar un terreno y ya eso es mío, ¿no? Eso se lo dijo Dios al pueblo de Israel. Una correcta aplicación de las promesas. Podemos hacer como una extensión. Señor, tú dijiste, por ejemplo, este pobre clamó y lo oyó el Señor y lo libró de todos sus temores. Yo también, Señor, vengo a ti y clamo a ti, te pido ayuda en este momento, y así como lo hiciste con el salmista, quiero que lo hagas conmigo. El salmista dijo: cuando vaya por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y entonces decirle: Señor, así como tú lo hiciste con el salmista en ese momento, te ruego que también lo hagas conmigo. Pero no decir: eso me lo dijo Dios directamente a mí. Y termino con esto: echar mano de las promesas de Dios cuando las necesitamos. Y para saber esas promesas debemos leer la Biblia y tener en cuenta lo que ya hemos dicho. Por ejemplo, hay promesas en el Nuevo Testamento acerca de la tribulación, acerca de la tentación. Y entonces, cuando estamos pasando por momentos de tribulación o de tentación, recordar esas promesas y decirle al Señor: Señor, tú dijiste que no me dejaría ser tentado más de lo que yo puedo soportar, sino que junto con la tentación me darías la salida. Señor, tú dijiste: dichoso el que soporta la prueba, porque recibirá la corona de vida. Tú lo dijiste y yo me aferro a esa promesa. Fíjense, así lo hacían también los antiguos. Por ejemplo, cuando Josafat estuvo amenazado por una coalición enemiga, Josafat oró al Señor y echó mano de una promesa. Él le dijo al Señor: tú dijiste que si tu pueblo pasa por momentos difíciles y clama a ti, tú nos oirás y responderás. Y echó mano de esa promesa que Dios hizo cuando Salomón dedicó el templo. Las promesas de Dios son fieles, son firmes, son verdaderas. Las promesas de Dios afirman nuestra fe, alientan nuestra esperanza. Así que es una bendición contar con un Dios que es fiel, que cumple lo que promete. Pero hagamos un uso adecuado de las promesas, interpretemos bien la promesa para poder hacer una correcta aplicación de la misma. Muy bien, mis hermanos, con esto terminamos la charla. Muchas gracias. No sé si hay preguntas. Tenemos unos minutitos. Si no hay visto, y Chacón también, Javier Chacón también. Estimado doctor Cosme, Damián Vivas, muchísimas gracias. Queremos expresarle, doctor Cosme, que tenemos una bonita participación en esta noche. Personas de diferentes lugares de América Latina que han estado conectados, escuchándole y expresando una satisfacción por todo lo que están escuchando de su parte. Gracias. Hay unas preguntas que los participantes tienen y le voy a ir expresando algunas de ellas. Rafael Torres, él nos comenta una pregunta y dice: si usted se acuerda cuando planteó el slide donde propuso las definiciones de promesa, según el diccionario certeza, según la Biblia promesas. Entonces él dice: si las promesas tienen un significado de dar una cosa, estas tienen un sentido o compromiso positivo. En caso de advertencias sobre castigos, ¿qué palabra sería la que se usa en la Biblia? Bueno, aquí está hablando sobre palabra que se utiliza en la Biblia, pero si nos puede ampliar un poco, digamos, ese matiz que él plantea en la pregunta
si cuando se plantea en la Biblia algo, un mensaje en sentido positivo, o si también se plantea en sentido negativo de advertencia, ¿cómo podríamos correlacionarlo con este tema que estamos tratando hoy? Bueno, ahí tienes a Javier Chacón, que es experto para eso. Javier, él puede contestar sin problema. Le cedo la Ah, palabra, mi estimado doctor Cosme. Gracias, un abrazo. ok, muy bien. Fíjense, otra vez volviendo a la teología deuteronomista. Decimos, por ejemplo, Dios es tan fiel que cumple sus promesas, pero también cumple sus amenazas. Así que en ese caso sería como un juicio, una amenaza, un castigo. Dios le dijo al pueblo, si ustedes son fieles a mí, si ustedes mantienen su lealtad a mí, si ustedes respetan mi pacto, si ustedes cumplen mis leyes, entonces yo les prometo tal cosa. Pero si ustedes no hacen eso, sino todo lo contrario, les advierto. Yo les advierto que vendrán sobre ustedes estas plagas, estos castigos. Y entonces hablamos de advertencias o amenazas o castigos. En el Antiguo Testamento se habla mucho de plagas, aunque no sea exactamente lo que nosotros conocemos hoy como plagas. Pero sí, hay advertencias, hay amenazas, hay castigos que Dios también ofrece en caso de que a quien Él le hace una promesa no cumpla con la condición, entonces viene la contrapartida. En vez de la bendición vendrá el castigo o la maldición, como el caso de los catálogos de bendiciones y maldiciones en Deuteronomio, ¿ya? Y Dios es de palabra. Si Él dijo que bendecirá al que le es fiel y que castigará al que no le es fiel, él cumple, Él cumple. No sé si el hermano queda satisfecho si le respondo la pregunta. Pastor, aquí nos están escribiendo en el chat y están expresando mucha gratitud porque sienten que ha desarrollado la temática de una manera muy clara, muy puntual. Recuerden ustedes, queridos participantes, una vez más, los 3 puntos básicos que el doctor Cosme Damián Viva nos ha planteado para tener en cuenta en relación a las promesas de Dios. Hay 2 personas de nuestros participantes que han hecho preguntas y están relacionados con el texto del Salmo 91. Entonces, teniendo en cuenta que hablan del Salmo 91, voy a proponer las 2 preguntas. Ramiro Valencia dice, si Dios promete en el Salmo 91, versículo 10, que no sobrevendrá ningún mal, ni plaga tocará tu morada, y sucede que a una persona, a una familia, le viene el mal o le viene una situación adversa, ¿cómo entendemos eso? Y Esther Silva dice, teniendo en cuenta, pastor, que está relacionado con el mismo texto, dice en los versículos 15 y 16, dice, es una promesa que si le invocamos nos responderá de nuestras angustias. Se lo leo rápidamente. El Salmo 91, 15 y 16 dice, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia y lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Entonces, nuevamente, de manera puntual. La primera es de Ramiro Valencia, que dice que si se dice que no tocará ningún mal la morada de la persona, su familia, y sucede esa situación, ¿cómo podemos entender eso? Muy bien. Otra vez, cada texto en su contexto. Tendríamos que hacer una exégesis más detenida del Salmo 91. Y encontramos, por ejemplo, a veces expresiones como si fueran expresiones perennes, eternas. Pero a veces eso, cuando se habla de algo perenne, algo eterno, es para determinado tiempo en ese momento. Sí, es una pregunta, es algo que nos inquieta. Hoy mismo, precisamente, hay un hermano cuya mamá está enferma y estaba preguntándole eso a mi hijo.
cómo es que si mi mamá ha sido fiel y se ha cuidado, tiene este cáncer. ¿Por qué tiene ese cáncer? Recordemos que Dios no prometió exonerarnos de sufrir. No, pero en determinado momento al salmista le prometió esto. Eso no significa que quizá después el salmista no pasó por momentos difíciles. De hecho, hay salmos de David donde nos muestra cómo le está yendo bien, pero hay otro salmo donde muestra cómo está sufriendo, cómo está siendo perseguido, está siendo asediado. Y entonces, una vez más, tendríamos que hacer un estudio muy detenido del salmo para mostrar, para tratar de entender qué está diciéndole Dios. Ahora, si nosotros desde nuestra perspectiva de fe cristiana tenemos una visión más amplia, entendamos que ni siquiera la muerte es una desgracia para el creyente. Ni siquiera en la muerte será apartado de Dios. El apóstol Pablo dijo, ni siquiera la muerte nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Como seres humanos estamos expuestos a sufrir, estamos expuestos a pasar por momentos críticos, por momentos difíciles. Por ejemplo, acá en Colombia ahora estamos viviendo en un momento difícil y uno no puede decir, pues el Señor a mí no me va a permitir tener escasez de alimento porque Él dijo que siempre me va a proveer. Pero no, si hay escasez de alimentos en los grandes supermercados y no se consigue comida, pues también yo voy a sufrir, también yo voy a experimentar esto. El caso de la pandemia, hay amigos nuestros, hermanos en la fe, que han partido por causa de la pandemia. Pero lo que sí podemos decir es que el Señor no prometió exonerarnos de momentos difíciles, pero sí acompañarnos en esos momentos de dificultad. Con Él estaré yo en la angustia. Y a veces la angustia se prolonga, pero podemos afirmar, tal como sucedió con Job, que Dios se quedará allí con nosotros hasta que pase la angustia, ya sea que nos libera acá en la tierra o que nos lleva para estar con Él. Así que, de todas maneras, para el que cree en el Señor, siempre la promesa de que Dios estará a nuestro lado es una realidad. Ni siquiera la muerte nos podrá separar de Él. Gracias, Pastor Cosme. Estimados participantes, recuerden una vez más los 3 aspectos o puntos que ha desarrollado en esta conferencia. Tengan en cuenta a la persona que va dirigida la promesa, tener en cuenta si hay una condición para que se dé cumplimiento a esa promesa y con lo que ha dicho ahora en la respuesta, tener en cuenta la ocasión. Entonces, muchas gracias, Pastor. El doctor Pablo, el secretario de la Sociedad Bíblica de Perú, él menciona un pasaje de Isaías, que es el capítulo 41, versículo 10, y dice que es un texto muy famoso y muy conocido y muy utilizado en el ámbito cristiano. Dice este texto, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con mi diestra de justicia. Entonces la pregunta que hace el doctor Pablo es, dice que si esta promesa es para Israel o es para todos, ¿cómo podemos nosotros identificar esos aspectos? Muy bien, recuerden que cuando mencioné el texto de Isaías 43, yo dije que a partir del capítulo 40 tenemos un mensaje de esperanza para un pueblo que está en el cautiverio. Así que todo este libro del 40 al 55, que se conoce como el libro de la consolación, es para un pueblo que está cautivo y que se siente derrotado, que afirma, el Señor se olvidó de nosotros, el Señor ya no se acuerda de nosotros. Y el Señor les va a decir,
¿Acaso se olvida una madre del hijo que dio a luz? Aun si ella lo hiciere, yo nunca me olvido de ti. Te tengo esculpida, Jerusalén, te tengo esculpida en la palma de mi mano. Y entonces, inicialmente tenemos que decir, todos estos mensajes del 40 aún hasta el 66 y básicamente al 55 están dirigidos a un pueblo que está cautivo y que ha perdido la esperanza, que cree que Dios ya no cumple la palabra que ha dado, y entonces a través del profeta Dios viene a alentarlo. Y entonces podemos hacer lo que yo les dije casi al final, como una extensión de esa promesa y decirle, Señor, así como tú le dijiste al pueblo que estaba cautivo, que estaba con el corazón roto, que había perdido toda esperanza, yo te suplico que también a mí vengas y me ayudes, porque estoy en una situación muy parecida. Yo sé que no diste esta promesa directamente para mí, pero creo que eres el Dios maravilloso que haces prodigios, que muestras un amor extraordinario, y así como lo hiciste con ese pueblo que estaba cautivo, te ruego que lo hagas también conmigo ahora. Estimado pastor, muchísimas gracias. Quiero compartirle de parte de aquellas personas que están conectadas las felicitaciones, el agradecimiento que expresan porque se han sentido edificados con esta conferencia, se han sentido edificados con los puntos muy prácticos que usted ha abordado, con la fundamentación bíblica. Y en ese sentido, pastor, también darle gracias por las preguntas que ha respondido para todos los participantes. Así que de manera especial a todos estos que están conectados a través del Zoom, a través de las redes sociales, muchas gracias también por esos mensajes que están compartiendo en el chat. Y bueno, en ese orden de ideas, continuamos con nuestro programa en esta noche de la siguiente manera. Muy bien, entonces muchas gracias. Me quiero despedir. Muchas gracias a todos. Gracias Sociedad Bíblica Colombiana por la invitación. Gracias Sociedad Bíblicas Hermanas por permitirme este espacio. Y gracias a todos los oyentes. Perdonen que fue algo tan rápido, pero el tiempo no nos da para más. Pero les queda Mariam, ella es experta en eso y con ella pueden profundizar después mucho más en cada uno de esos temas. Un abrazo para todos, que el Señor siga bendiciendo sus vidas. Gracias, pastor. Le damos paso entonces a Adriana. Sí, muy buenas noches. Mi nombre es Adriana Tapias, coordinadora académica de la Sociedad Bíblica Colombiana, y tengo el gusto de compartir con ustedes sobre el Diplomado Internacional de la Biblia. Para eso voy a permitirme compartir un flyercito acá para hablarles un poquito del diplomado y una oportunidad maravillosa que tenemos como esfuerzo unido de la región. Por favor, me indican si están viendo la presentación. Sí, gracias, Mariancita. Es un esfuerzo unido en donde la Sociedad Bíblica de Cuba, Colombia, Ecuador, Guatemala, Perú, Chile, Colombia, nos hemos unido para desarrollar este Diplomado Internacional de la Biblia. Y aquí está la malla curricular que nos permitirá entender un poquito estos 6 meses de estudio profundizando en las ciencias bíblicas. Y tenemos aquí el primer bimestre, la introducción contextual a la Biblia o introducción a la Biblia, realmente historia del texto y el canon bíblico. En el siguiente bimestre, traducción de la Biblia, Biblia y aspectos culturales. En el último bimestre veremos Biblia y literatura y Biblia y contexto actual. Así que estamos muy emocionados de poder desarrollar este diplomado de manera conjunta y queremos ofrecerles
esta participación. El día de mañana vamos a tener una clase demostrativa para Colombia a las 10 de la mañana, para Costa Rica y Guatemala desde las 9 de la mañana, y Chile, Cuba, Bolivia y Venezuela a partir de las 11 de la mañana. No tiene costo y es por Zoom. Allí está la información del ID y pueden participar y disfrutar de una clase demostrativa, la metodología, los docentes maravillosos que están programados. Así que nada más, invitarles a participar de este diplomado. Está abierto, tenemos todavía espacio para recibir más estudiantes. Ha sido un éxito en todos los países, pero queremos seguir abriendo la oportunidad a más participantes. Así que les esperamos el día de mañana y sean todos bienvenidos para disfrutar del diplomado. Gracias, Bueno, muchas María. gracias, gracias, Adriana, muchas gracias. Están todos cordialmente invitados. Yo creo que es una excelente y maravillosa oportunidad para que podamos aprender más de la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, en que necesitamos reforzar mucho para poder entender el Nuevo Testamento. Entonces queremos compartirles en este momento, si me permiten compartir, quiero compartirles algo que el pastor Cosme nos hablaba, y es sobre la Biblia Palabras de Esperanza. Esta es una Biblia que tenemos, no sé si ya la estarán viendo. Está cargando, María. Ok, bueno, entonces les voy a ir contando. Esta es una Biblia que elaboramos en las sociedades bíblicas para ustedes, para que puedan aprender las palabras, las promesas que hoy el pastor Cosme nos enseñó. Este pastor Ahora fue sí. el que hizo, gracias, este fue el pastor, este pastor hizo la revisión de esta Biblia y la tenemos en 4 presentaciones, en los 4 colores que ustedes están viendo, tanto para hombre como para mujer. Vemos que en esta Biblia tenemos cerca de 4.000 promesas marcadas, 246 categorías de estudio, tenemos una tabla de promesas por libro, o sea, promesa, tipo, a quién va dirigida y la condición, de lo que nos hablaba el pastor hace unos momentos, el glosario de las 246 categorías, 5.000 notas explicativas de las promesas a pie de página, palabras de promesas resaltadas en color verde, y tenemos algunas ayudas, como el resumen de cada libro, el plan anual de la lectura, y una gran concordancia al final de cada una de estas Biblias. Los beneficios de esta Biblia son los que vemos aquí en la pantalla. Nos permiten madurar espiritualmente, vamos a tener un carácter fortalecido ante la adversidad, como todos lo estamos viviendo en este momento por tema de la pandemia, y pues en Colombia tenemos una adversidad mayor. Vamos a contar con una buena salud mental debido a la confianza que estas promesas nos van a brindar, ¿cierto? Vamos a ver un futuro, un proyecto de vida, vamos a ver posibilidades en nuestro horizonte. Vamos a obtener una unidad familiar que nos permite reunirnos alrededor de la familia y estudiar estas hermosas promesas, y vamos a tener una misión integral porque en esta Biblia comunicamos las verdades y las promesas de Dios para construir un mundo mejor. Y adicional a esto, esta Biblia lleva un código QR donde nos permite descargar unos materiales digitales que nos ayudan también en el tema de oraciones, en el tema de conocer más la Biblia. Entonces ya tenemos también una Biblia con un apoyo digital que nos permite estar a la vanguardia en estos tiempos de pandemia. Vamos a continuar en este momento con el sorteo de los ganadores de un recurso bíblico. Cuando hablamos de recurso bíblico, quiero compartirles que no es solamente una Biblia, hemos querido ampliar el tema de un recurso bíblico porque tenemos muchos más productos en las sociedades bíblicas que queremos compartir, que ustedes puedan conocer, que nosotros distribuimos. Entonces, en Perú tenemos a Roxana Castilla de Lima, en Bolivia, Ramiro Valencia de Cochabamba, en Venezuela a Luis José Maita, en Ecuador al pastor Rafael Jaramillo, en Colombia tenemos a Luis Ángel Lopera y en Guatemala tenemos a Roberto Carlos Cook Alonso. Entonces,
para que todas estas personas que acabo de nombrar estén muy pendientes de que llamen a las sociedades bíblicas de su país, cuéntenles que estuvo participando en esta conferencia para que pueda recibir su merecido recurso bíblico. Felicitaciones a todos los que han participado, a los que se han mantenido. Es por eso que hacemos este sorteo al final y les pedimos que llamen, porque los que se van, pues, y fueron nombrados, pues se perderán de este maravilloso regalo. Y por último, queremos mostrarle la conferencia de la próxima semana, una conferencia muy interesante. Vamos a hablar de Salmos nuevamente. Esta conferencia se llama Salmos Imprecatorios, Hambre y Sed de Justicia. La va a dar el consultor de las Sociedades Bíblicas de Guatemala, el doctor Luis Garavito, para que por favor no se la pierdan. Recuerden, estamos a nada, a un sábado, a una semana de que comencemos nuestro diplomado. Y ya ustedes se habrán dado cuenta en todos estos meses que hemos tenido grandes conferencistas de una talla increíble, estudiosos de la Biblia, y eso es lo que vamos a recibir en nuestro diplomado. Entonces, quedan todos cordialmente invitados. Entren por favor mañana a la clase que tenemos de prueba para que ustedes puedan confirmar de primera mano que va a ser excelente ese diplomado. Entonces, no se lo pierdan. Esto es una bendición de Dios que las sociedades bíblicas han organizado para ustedes, para cada uno de nosotros. Entonces, les damos gracias a todos los que han participado en esta noche, los que se han mantenido. Vamos en 190 personas, creo que es una audiencia grande, importante. Los felicito porque eso demuestra que ustedes quieren aprender y no se quieren perder ni un minuto de estas conferencias. Entonces, sigan conectados. Nos vamos a ver el próximo viernes. Que Dios los bendiga y no nos vamos a ir sin darle gracias a Dios, ¿les parece? Creo que es importante agradecerle a Dios porque Él fue el que dejó su palabra y por esa palabra es que hoy podemos estudiar, podemos dedicar tiempo a escuchar a estos grandes conferencistas para que podamos aprender más de Él. Entonces, oremos, Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo, Señor, gracias por darnos el espacio, Señor, de tener estos conferencistas, Señor, que han dedicado su vida estudiando tu palabra, Señor, y que hoy han compartido, Señor, de manera agradecida contigo, Señor, y con cada uno de nosotros, estas promesas, Señor, que tu palabra tiene para cada uno de nosotros, Dios. Bendecimos al pastor Cosme, Señor, que dedicó su tiempo a cada uno de nosotros, enseñó su palabra, Señor. Bendigo a cada uno de los participantes en esta noche, Señor. Yo te pido, Señor, que tú abras siempre su corazón y sus mentes para que aprendan más de tu palabra, Dios. Y quedamos en tus manos, Señor. Quedamos en tus preciosas manos, Señor, porque eres tú nuestro Padre y nuestro Salvador, Dios Todopoderoso. Gracias a todas las personas también que organizan estas conferencias, Señor, y dedican el tiempo para sacar una cosa tan maravillosa, Señor, porque lo hacemos para la gloria tuya, Señor, para tu honra, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, un abrazo fuerte de todas las sociedades bíblicas. Los esperamos el próximo viernes. Abran sus micrófonos, pueden saludar, pueden darle gracias al Señor y bueno, una vez más nos estaremos viendo mañana. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta mañana. Dios me los bendiga. Gracias a Dios. Bendiciones. Dios me los bendiga. Gracias a todos. Los pastores, que Dios los bendiga. Bendiciones. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Realmente, gracias. Buenas tardes. Gracias.